Bienvenidos nuevamente al tema sobre la posmodernidad. ¿Sí? Nosotros ya estudiamos ese tema en 2018, muchos de ustedes no estaban, o quizás participaron de una charla de ellas. Y con tantos cambios que tuvimos en nuestra iglesia, de canal y todo eso, se perdieron esas charlas. Creo que no quedó ninguna. Creo que tengo algunas grabadas en mi computadora, pero la idea es repetirlas con ampliaciones, con ajustes, con explicaciones sobre el tema, ¿sí? Así que hoy empezamos, es la primera charla, la charla introductoria, y de 8 más que vendrán de acá, no digo hasta fin de año, porque de acá a fin de año no tenemos 8 encuentros, no tendremos 8 charlas, tendremos la mayoría y algunas quedarán para el año que viene, porque la idea es hacer una de ellas por mes, ¿está bien? Y así estaremos avisando también cuándo es cada charla, para que así, si les interesa seguir como capítulo de cada uno, puedan participar. Muy bien. La primera pregunta que hago para ustedes es, ¿qué es la realidad? Antes de hablar posmodernidad, tenemos que hablar sobre realidad. ¿Qué es la realidad, gente? ¿Qué ustedes creen que es lo real? Ahí usen el micrófono, cada uno puede mencionar una cosa. ¿Qué ustedes creen que es lo real, la realidad? Lo que es tangible. Lo tangible, muy bien. Gerardo. Es lo que interpretamos quizá de lo que vemos o percibimos también, puede ser. Lo que interpretamos. Muy bien. No sé si quieren pasar el micrófono para allá. Sí. ¿No? Bueno. Para hablar de real, ahí tenemos dos ejemplos interesantes, dos imágenes. Una es de un pez en una pecera que está dentro de su hábitat, aunque fuera de su hábitat hay aire. Sabemos que él fuera de su pecera no sobreviviría. La pregunta que podemos hacer también es si él sabe que hay algo fuera de la pecera. Él ve, pero quizás él piense que fuera de la pecera haya agua, ¿no? Tanto que hay peces que saltan de la pecera para ir de un lugar a otro y ¿qué termina encontrando? El suelo, la mesa y peor, no encuentran su principal ambiente, que es el agua. Entonces un pez fuera del agua, por así decir, aunque suena raro, muere ahogado, ¿no? Muere porque le falta agua, porque del agua saca su oxígeno, ¿sí? La realidad del pez, que él está seguro, es el agua, pero él mismo no se da cuenta que el agua no está fuera de la pecera, quizás, porque si él se diera cuenta no saltaría, como algunos peces lo hacen, ¿no? Lo hacen un impulso por descubrir, pero muchas veces cuando dan ese impulso encuentran con la realidad fatal, ¿no? Como sucede con muchos peces, ¿no? Otra imagen que tenemos ahí es el cuadrado, sí, el cuadrado no, el dado, ¿sí? ¿Qué es un dado? Un cuerpo geométrico. Un cuerpo geométrico, como el círculo. ¿Ah? Como el círculo, No. ¿no? Tridimensional como un cuadrado, pero con 3 dimensiones. Con 3 dimensiones. Ah, bien. Un cubo. Muy bien. ¿Y cuántos lados tiene un cuadrado? Un cubo. Tiene 6. 6. Y un cuadrado, 4. ¿Sí? Y si yo trajera un dado, y ustedes como ese, ¿qué usted me va a decir que tendrían en esos lados? Depende del lugar que mire. En ese caso tenemos ahí el número 5, el número 3 y el número 1. ¿Qué se supone que hay detrás de esos números? Ahí, ustedes que están con micrófono ahí. 2, 4 y 6. El 2, el 4 y el 6. ¿Por qué? Porque la experiencia de Daniela, que ya jugó con algún juego de mesa con dados, los números eran esos. En un dado de 6 lados,
cada número, cada lado tenía un número distinto, ¿sí? Pero yo no pude traer, hay dados de más lados, no sé si ustedes sabían, hay dados con 10 lados, hay dados con 12 lados, hay dados que tienen 6 lados pero solo tienen 3 números, tipo los dados del juego TEC, por ejemplo, de antes, ¿no? El que tenemos acá. Algunos tienen una caberita, otros tienen 2 caberitas y otros 3 caberitas, ya que en el War, en el TEC, mejor dicho, se trabajan con ataques de 3, de 2 y de 1, ¿no? Así. Entonces, también yo jugué con dados que no tenían 6 números. En 3 lados tenía 1, en 2 lados tenía 2 y un lado apenas tenía el 3. Entonces, cuando vemos un dado, suponemos, por la experiencia que tenemos con ese instrumento que se llama dado, con ese objeto que se llama dado, que hay 6 lados. ¿Está bien? Que hay 6 lados. El dado tiene 6 lados y cada lado un número distinto. Pero eso no es regla. No es la regla de todos los dados del mundo. Hay dados que tienen más lados, e incluso hay dados que tienen lados en blanco, que no tienen nada, ¿no? Entonces vemos ahí, eso es un poco el ejemplo de lo que es la realidad. La realidad es lo que nosotros percibimos, pero también es lo que nosotros suponemos basado en nuestras propias experiencias. Nuestra experiencia con lo que nosotros convivimos, vivimos, nos da la conciencia de lo real, ¿sí? Vamos a ver ahora un video sobre un mito que quizás ustedes conozcan que habla un poco de eso también. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Muy bien. ¿Quién ya conocía el mito de la caverna? Levante la mano. Más o menos, ¿sí? Bueno, el mito, resumiendo, ¿de qué habla? Así, ustedes que levantaron la mano, ¿quieren comentar? Sí. Resumiendo así, en pocas palabras. Según lo que dice en el video, eran que estaban dentro de una caverna y que solo a uno se le permitía salir y ver afuera. Pero todos miraban hacia la misma pared todo el tiempo. Sí. El mito busca explicar algo que por ahí no se comprende del todo. O sea, es como que busca dar respuesta a lo desconocido. Se crea con algo, no sé, imaginario o un supuesto. Es eso. Sí, el mito presenta la idea de que hay un grupo de hombres que ven bultos, sombras, y esas sombras, no son la realidad. Ellos ven sombras de caballos, sombras de personas,
sombras de objetos, y ellos suponen que esas sombras son las cosas, pero son sombras, ¿sí? Y la percepción de ellos es real, son según sus propios ojos, quizás su propio olfato, ellos sienten quizás el fuego atrás de su espalda, el olor al fuego, pero no es el fuego, ¿sí? No es la cosa, lo que ellos están viendo son sombras. Entonces, ahí vemos un detalle muy importante de lo que la filosofía, de que cuán relativo, podemos decir, es nuestra percepción de la realidad según nuestros sentidos. Porque son limitados, porque si estamos de espalda a la realidad, no nos damos cuenta de lo que realmente es real, ¿sí? Porque estamos desfavorables hacia la perspectiva de lo real, ¿sí? Pero cuando uno sale de esa circunstancia de ilusión y descubre lo real, tiene otro problema, que es el problema de decir a los otros que no es lo real lo que están viendo, ¿no? Sí, Lucas quiere participar, pasa el micrófono para allá. Si ustedes que están con los micrófonos pueden ayudarme, les voy a agradecer bastante, ¿sí? Porque si no voy a estar yo moviéndome de un lado a otro. O si quieren estar más cerca, pueden unir la silla más cerca también, eso sería genial. Lucas. Quería hacer una pregunta, capaz que me esté adelantando, pero es una analogía del Evangelio, ¿o no? También. Es el mito de la caverna, fue creado, si no me equivoco, por Platón, mucho antes de la venida de Jesús, ¿sí? Mucho antes. Es parte de la filosofía griega, uno aprende en la escuela. Acerque más la silla, así está más cerca, o dejen un hueco para allá, así el micrófono corre mejor. Entonces, parece mucho, Lucas, lo que usted dice, ¿sí? Parece mucho eso de que es un protoevangelio, de cuando uno descubre el evangelio y después uno justamente quiere contar a los demás lo que es el evangelio, ¿sí? Mucha gente cuando vio ese mito por primera vez dijo, pero ese es el evangelio, Francisco. Sí, para nosotros que ya conocemos, sí. Pero para el que no conoce el evangelio es un mito. Así que, bueno, avanzando un poco, hablando de lo que es la realidad. Ahí yo puse algunas citas, ¿sí? La próxima, por favor. ¿Qué es la realidad? ¿Sí? Ahí yo puse, no sé si ya vieron esos anteojos 2D que te dan en algunos cines para que uno vea y muchas veces uno no ve nada. Bueno, esos anteojos suponen que con esas dos lentes de distintos colores uno puede ver como que el borde de las imágenes que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? No siempre funciona, muchas veces sí, pero bueno. Puse como anécdota, como referencia a lo que vamos a hablar, ¿sí? Que la realidad tiene esos aspectos. Ahí yo puse algunas citas, voy a leer acá en mi computadora. Para Platón, la verdadera realidad está en el mundo de las ideas o formas perfectas y eternas, mientras lo sensible es mera sombra, ¿sí? Platón dice que si yo digo, ¿qué es un círculo? Un círculo se forma en la mente de ustedes, ¿sí? Ahora, si yo pido, busque un círculo en la naturaleza, ese círculo no existe. O si usted intenta dibujar ese círculo con mucho cuidado, tal vez girando el brazo así consigan, ¿no? Pero en verdad es muy probable que no salga el círculo que está en la mente de ustedes. Entonces, lo que podemos hacer o lo que podemos percibir con nuestro sentido es solo una sombra de lo que realmente es. Y así podemos hablar del amor, podemos hablar de la justicia, podemos hablar del círculo o el triángulo, por ahí va. Aristóteles decía que la realidad se compone de sustancia, la materia, más la forma. Lo real es aquello que existe en acto, no solo en potencia, ¿sí? San Agustín, la realidad se fundamenta en Dios y se conoce por la iluminación interior. O sea, para San Agustín, lo real solo existe cuando Dios da al hombre la capacidad de percibirlo. Más o menos tomando el gancho ahí con lo que usted vio del Evangelio, ¿no?
El hombre vive equivocado toda su vida hasta que en un momento él entiende a Dios y con ello todo lo demás. Y ahí percibe la realidad de las cosas. Descartes divide la realidad en dos, el pensamiento y la materia. Vean que va todo más o menos por dos aspectos, ¿no? Lo que está acá y lo que se puede tocar. Kant diferencia entre fenómeno, lo que aparece y podemos conocer, y nómeno, la cosa en sí que es inaccesible. ¿Sí? O sea, lo que podemos tocar, ¿sí? Pero hay algo que no puedo llegar a conocer. Por así decir, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de una persona. Yo puedo ir acá y tocar a Pablo, ¿sí? Es Pablo. Pero yo nunca voy a tener la capacidad de entrar ahí adentro de la mente de Pablo y decir, ¿por qué me está tocando? ¿Entendés? O quizás tener la ilusión que estoy tocando a Pablo y es el hermano gemelo de él, que se cambiaron hoy, que yo no sé, y yo pienso que él es Pablo. ¿Sí? Eso Kant trabaja la idea, ¿sí? Marx, la realidad es lo material y se transforma mediante la praxis social económica. Para Marx, lo real es la materia, lo material. Todo lo otro no existe. Marx directamente agarra todo lo que dicen los demás, pone la basura y dice, lo real es la materia y todo lo demás no existe. ¿Sí? Y Nietzsche, la realidad es lo que se nos presenta por los sentidos, interpretado como voluntad de poder. O sea, si yo interpreto que Pablo es un elefante blanco, es un elefante blanco. Desde que yo pueda justificar para mí mismo que es un elefante blanco. Un ejemplo, Pablo, puede ser un elefante rosado, o azul, o negro, u otro animal, cualquier cosa. Pero lo que quiero decir es que para Nietzsche, si yo interpreto por medio de mis sentidos algo y doy razón para ello, eso es. Y eso es muy interesante, ¿sí? Porque está muy presente hoy en nuestros días, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo? Comentar. Estamos hablando de lo real, ¿eh? Esa pregunta, gente, es una pregunta que yo no me asustaría si ustedes nunca se hubieran hecho en sus vidas, porque en verdad nosotros hablamos de tantas cosas, pero casi nunca lo que es realmente real. ¿Sí? Porque justamente nosotros entendemos que lo real es lo que yo percibo, pero ¿percibimos todo lo mismo? Ese es lo interesante de la pregunta. ¿Quieren comentar o hacer una pregunta que yo pueda contestar? Mira, es interesante lo que dice Nietzsche, pero ten cuidado porque ese video va para YouTube después. Los que tienen una percepción que por genética ven las cosas diferentes, por ejemplo. Vamos a quedar por ahí, ¿sí? Yo ya entendí tu pregunta. La genética dice lo real, pero uno puede interpretar otra cosa. Nietzsche da pie para ese pensamiento, ¿sí? Pero los demás no. Los demás reconocen, para Marx, la materia es real, lo otro es ilusorio. Entonces, si ponemos a Marx y Nietzsche en una misma mesa, ellos no van a estar de acuerdo en ese aspecto. ¿Sí? Ahí Gerardo quiere decir algo. No, solo para acotar, ahí Aristóteles se diferencia de Platón porque Platón, ¿no?, como habla de las ideas, de lo perfecto, ¿no?, de cómo son las cosas en potencia, y Aristóteles no es que lo contradice, pero se pone al frente cuando dice de que sí, las cosas son por el acto, o sea, no en potencia, o sea, es como que se pone desde otra vereda, ¿no? Platón habla del mundo de las ideas, ¿no?, de todo cómo es perfecto y cómo se busca en el mundo, como usted dijo, y Aristóteles dice que no, que es eso, en acto, no tan solo en potencia, que esa es también la realidad, ¿no? Es como dos puntos diferentes de mirar ese asunto, ¿no? Es eso nomás. Lo interesante es que el tema de lo real es un tema recurrente en la filosofía y en las ciencias, ¿sí? Lo que es la realidad. Que la ciencia se basa en lo real, supuestamente, ¿sí?
La literatura se basa casi siempre en la ficción, ¿sí? Salvo la literatura histórica que busca narrar hechos, eventos históricos, ¿no? Puede usar elementos tipo buscar el protagonista, el opositor, el antagonista, puede buscar armar la historia con elementos literarios, pero es interesante que ese tema lo real está muy relacionado a la ciencia, ¿sí? De vez en cuando aparece alguien que dice, yo quiero estudiar el lobizón, ¿no? Pero el gobierno no puede dar un subsidio para estudiar el lobizón, porque no vivimos esa realidad, ¿no? ¿Qué vivimos? Vemos personas que tienen enfermedades, grupos humanos que necesitan ser analizados para mejorar su manera de vivir, ¿no? O que tiene algo para enseñar, por ejemplo, un grupo humano que tiene una lengua desconocida. Se va a un grupo de estudiosos lingüistas que va a interpretar esa lengua y la va a poner en una forma de gramática para que podamos aprender esa lengua y guardar al futuro, estudiar esa lengua, ¿sí? Y eso es todo basado en lo real, ¿sí? Por ahí, Francisco, también pienso en que siempre están los dos lados, ¿no? O sea, lo sensible o aquello que no sé, se percibe por los sentidos y lo racional. O sea, sabemos que también están los empiristas, ¿no? Que hacen énfasis en la experiencia, en los sentidos y demás, y después los racionalistas. Es como que siempre las dos fuentes de conocimiento, por así decirlo. Y solamente lo que vamos a ver la diferencia en donde cada pensador hace énfasis, si en la experiencia o en el razonamiento, ¿no? En este caso puede ser interpretación o lo que fuere, ¿no? Es eso por ahí lo que pienso al leer las definiciones. Dos aspectos interesantes de la realidad que aparecen casi siempre es la razón y los sentidos. Cada pensador valora más que uno que otro, ¿sí? Ese es un detalle. Hay más pensadores, seleccionamos solamente estos que hablan del tema. Muy bien, cambiando ahora de tónica, de tema, vamos para otra diapositiva. Ahí tenemos 4 hombres, 4 individuos. ¿Son iguales esos 4 individuos? ¿Por qué serían distintos? ¿Sí? ¿Por qué pasarían distintos? Ahora sí quiero escuchar la participación de ustedes, ¿sí? ¿Qué pueden decir de esas personas que aparecen ahí? Superficialmente hablando, cada uno tiene una apariencia distinta. Uno es un hombre en un lugar como una caverna, los otros 2 son caballeros pero con vestimenta distinta, y otro parece ser una persona trabajando en una industria o algo relacionado. Tenemos un pastor, 2 soldados, tenemos un pastor, 2 soldados y un obrero. Son 4 hombres, pero diferentes vestimentas, diferentes oficios. ¿Ustedes creen que esas personas viven en el mismo momento histórico? ¿Por qué no? Muy bien. Vayamos ahora a la próxima, por favor. Ahí aparecen los chiquititos, ¿no? Y ahí quiénes son esos 4 ejemplos humanos que tenemos ahí. Tenemos el hombre de los tiempos bíblicos, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Podemos mencionar, no sé, un Abraham, un José, hasta mismo un David, ¿sí? Un hombre que vivió esa época, manejando mayormente el bronce o el hierro, ¿sí? ¿No? Es alguien que venía de civilizaciones con tribus, ¿sí? No, Juan Bautista está más cerca de los romanos, que sería la antigüedad. Por el aspecto sí, pero vean ustedes que Juan Bautista se vestía como el primer personaje, pero estaba en la época romana, que ya era la época de la antigüedad. En la antigüedad tenemos ya países, tenemos idiomas, tenemos bastante tecnología. Por supuesto no tenemos energía eléctrica, pero tenemos fundición, tenemos alfabetos,
Tenemos sistemas de comunicación, que son los correos romanos, eran altamente eficientes, ¿sí? Tenemos muchas cosas de ingeniería. Los canales de agua de los romanos existen hasta hoy, trayendo agua de Roma, no sé si ellos llevan de Roma a Inglaterra o de Inglaterra a Roma, pero están ahí hechos, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que son personas distintas, ¿no? Tenemos ahí el señor de la era medieval con una armadura, ¿no? Con armadura más sofisticada que el soldado romano, ¿sí? Con más dobleces, con más posibilidad de manejo, ¿no? Más protegido también. Y tenemos un hombre de la revolución industrial, un obrero de la época del carbón, ¿sí? Trabajando en una industria ahí de Inglaterra, por ejemplo, en una industria textil o no sé, algún lugar así. La pregunta que hago, esas personas, todos hombres, por supuesto, podemos elegir 4 mujeres también, ¿por qué no? ¿Tendrían las mismas preocupaciones, las mismas prioridades, los mismos intereses? ¿Ustedes creen que pensarían lo mismo o pensarían distinto algunas cosas? ¿Qué distinto podrían pensar entre ellos? Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿sí? La persona, el soldado romano, ¿cuál era la nacionalidad de él? ¿Romano? Romano, muy bien. Ahora, la nacionalidad de ese personaje del Antiguo Testamento, ¿cuál sería? No sabemos. Puede ser Israel, puede ser Edom, puede ser un filisteo. Incluso egipcio no era, porque el egipcio tiene una identidad bien clara. Entonces vemos ahí que el periodo ese que representa el personaje del Antiguo Testamento, la idea de las naciones no está consolidadas. Si yo pregunto a ustedes, ¿de qué nación son ustedes? Ustedes, ¡tum!, Argentina. ¿Entendés? Es una idea que recién ahí en la antigüedad se fue constituyendo más claramente, ¿sí? Egipto tenía una identidad muy clara, pero los demás no eran muy claros, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ver ahí una cuestión de identidad. La identidad de uno se demoró en formarse. Por ejemplo, ¿cuánto ganaban? ¿Cuál era el sueldo? ¿Cómo recibían? ¿Cómo cobraba esa gente? ¿Qué vivía esa gente? ¿Del Antiguo Testamento usted dice? Cualquiera. Digan lo que sepan, lo que pueden imaginar, por lo que estudiaron, por las películas que vieron. ¿De qué vivían? Pueden pasar acá también, así todos participan. Estamos usando micrófono para grabar porque la charla que hicimos hace un par de años atrás no grabamos y perdimos y quisimos ver de vuelta y no pudimos ver. ¿De qué vive esa gente? Y lo que uno vive es muy importante, ¿eh? Porque uno no vive solo de hacer arte, uno vive de trabajar, ¿sí? Está bien que Sol es artista, ¿no? Vive como profesora de música, pero la mayor parte de nosotros tenemos un trabajo y el arte es un momento de entretenimiento, ¿no? A salvo los artistas presentes. Perdón a los artistas presentes. Sobreviven. ¿No? Perdón el chiste, pero bueno, se entendió lo que quise decir, ¿no? Marcos, ¿de qué vivían los personajes que aparecen ahí? ¿Qué usted puede imaginar ahí? No veo acá los personajes. ¿No ves? ¿Puedes mostrar de vuelta la grande? Ahí. ¿De qué vivían? ¿En qué sentido? De ¿cómo se subsistían ellos? En general. Sí. Y si lo veo a trabajo forzado. Bueno, tal vez. El soldado romano, ¿qué hacía? ¿Tenía qué? Y sí, Un sueldo. Un sueldo. Tenía un sueldo. De ahí viene la palabra sueldo, de soldado. Reprobé ¿Sí? historia. Sí. El soldado romano recibe un sueldo mensual. La palabra sueldo viene de los soldados romanos, ¿sí? Diferentemente del caballero medieval, no tenía sueldo. Él tenía un campo y una gente que le daba, ¿no?, alimentos para que él pudiera pelear por el rey. Él no tenía que ir a arar el campo. Bueno, iba a decir que tenía peones o algo, gente Sí, a cargo.
tenía un señor feudal que lo tenía contratado para que sea su seguridad, mientras otros empleados del señor feudal trabajaban la tierra y le daban de comer al rey y al caballero. El caballero vivía en una buena casa, entrenaba todos los días, ¿no? Y tal vez en su jubilación recibía una tierra para poder subsistir, ya que no podía más cuidar al rey porque estaba cansado, ¿no? Pero el señor feudal, muchos de los lords, los dukes que hay por ahí afuera eran caballeros de la Edad Media, ¿sí? Y el de la Revolución Industrial, ¿qué es? Es un obrero, o sea, es una persona que en dado momento vivía en el campo, vivía quizás incluso en un feudo, y después, perdiendo su trabajo en el campo, fue a la ciudad trabajar por un sueldo, o por un sueldo semanal, o por una diaria, porque también hay gente que trabaja por día. Había gente que trabajaba así. Entonces los empleados de las fábricas cobraban por mes, o por semana, o por día, ¿sí? Entonces vemos ya ahí una diferencia. Son 4 hombres, vamos a decir la misma edad, pero que vivían en realidades distintas. Y a la vez también pensaban distintos. Por ejemplo, ahí yo puse el personaje de la época bíblica. Tenía una mirada hacia Dios más solemne, más, por ejemplo, la Biblia dice cuando uno oraba, miraba al cielo y levantando los ojos dijo. ¿Ven? ¿Cómo nosotros oramos? Bajamos la cabeza y cerramos los ojos. Eso tiene una explicación. Porque somos herederos de una historia a donde aprendimos que a una persona de respeto se baja la cabeza y no la mira, no la desafía mirando. Francisco, quiere decir que ahora vamos a orar con los ojos abiertos, mirando para arriba. Como quiera, lo importante es orar. ¿Entendés? No voy a orar de ninguna manera más, ahí estamos mal. Por eso yo digo, muchas de las cosas que nosotros somos son fruto de vivencias históricas que tenemos. Nuestra idea de Dios, por ejemplo, en la antigüedad era muy importante el combate y la oratoria. Ya en la Edad Media también el combate, pero el trabajo agrícola. Y ya en la Revolución Industrial el trabajo agrícola no servía más. Lo importante era trabajar en la fábrica. Entonces vemos que el trabajo, la noción de Dios, la noción de tiempo, de recompensa, todo eso cambia según el tiempo. Entonces decir que un hombre cuando escuchaba el Evangelio por primera vez en Roma, o escuchaba, ahí ¿se ve así? No se ve. Si uno predicaba el Evangelio a un romano y después predicase un Evangelio a un caballero medieval, a un obrero inglés o mismo a un mensú acá en Posadas, los intereses y las motivaciones de cada uno serían distintas porque son personajes de distintos momentos históricos, ¿sí? Tenían la misma necesidad de Dios, pero sus preocupaciones, sus intereses, sus motivaciones son distintas porque cada época tiene su tónica. ¿Está claro? ¿Quieren comentar algo? ¿Sí? ¿Está bien? Pensando. Es algo muy obvio, pero muy importante también. Porque eso tiene que ver, por ejemplo, con las misiones. Nosotros queremos predicar en todo el mundo. Ahí vamos allá en China a los plantadores de arroz, ahí en los arrozales. ¿Entendés? Que tienen toda una cultura relacionada a ese cultivo, una ancestralidad en eso, ¿no? Y vamos hablando, no sé, de reviro, ¿entendés? O de caipiriña, o de pasoca, o no sé, milanesa. Entonces, y estamos en el mismo momento histórico, ¿eh? Es importante entender un poco esos detalles, ¿sí? Ni hablé de lugares, esas personas están separadas del tiempo, ¿sí? Bueno, ¿y nosotros qué somos?
nosotros no somos de ninguno de los 4 que yo mostré. ¿Sí? Puede avanzar 2 más ahí, Sebastián y Vanessa. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos modernos. No somos ni de la antigüedad, ni medievales, ni de los tiempos bíblicos. Nosotros nos interpretamos como modernos. Pero, ¿qué es ser moderno? ¿Qué es ser moderno? Y ahí nosotros estamos entrando en el tema de discusión de la charla, ¿sí? La cultura moderna es el molde con el cual todos fuimos moldeados y que solamente podemos reconocer, rechazar y cambiar por medio de la perspectiva exterior y cambiar por medio de la perspectiva exterior de Dios en medio de nuestra ignorancia agudizada de cierta manera por el exceso de información. La dificultad encontrada para discernir del mundo moderno es porque nosotros somos modernos, ¿sí? Ahí lo que quise decir, en verdad no digo yo, Amorese, el autor de ese libro acá, que sirve de base para la charla que vamos a hacer, ¿no? Y Cabot, de la mente de Cristo a la conciencia moderna, que sí que nosotros tenemos una dificultad tremenda en decir lo que es moderno, porque como el pez que está en la pecera piensa que todo afuera es pecera, nosotros pensamos que todo es lo que nosotros percibimos. Y no es así. Y lo peor, ¿será que percibimos todo? ¿Será que lo que percibimos no es solamente un lado del dado? Con el lado, ese dado puede tener 6, 10, 12, 20 lados distintos. Cuando para nosotros el lado incluso no existe dado, es un cuadrado llano. La perspectiva de la realidad determina la conciencia la misma. Ahí pase el micrófono para él. Quizás ya lo está respondiendo, ¿no? Pero ¿por qué es importante interpretar nuestra realidad o lo que somos, ¿no? O este tiempo, la modernidad, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es importante, no sé, pensar en que hay otro lado del dado, no sé, o esas cosas? ¿Por qué importa? No importa. Es eso. Ya llegaremos allá. Porque nosotros somos los menos indicados sin ayuda a percibir lo que es la modernidad. Porque estamos dentro de ella. Nosotros podemos muy bien, si vemos un soldado romano cruzar, si vemos un video de los soldados romanos, ya ¡pum!, directamente pensamos Roma. Si vemos un montón de caballeros vestidos de caballeros así, estamos hablando de Edad Media. Si vemos a una gente así, con los vestidos así como José de Egipto, en fin, nosotros ya asociamos un mundo a donde esa persona vive. Qué come, qué piensa, qué viste, cómo se relaciona, todo. Y nosotros sabemos que ellos no son nosotros. Ahora, nosotros, ¿qué somos? Ese es el punto que tenemos que descubrir hoy. ¿Qué somos? ¿Sí? Eso es muy fácil decir como especie, ¿no? La biología dice somos sapiens sapiens, pero hasta ahí queda. Es como decir que perris canis canidae. ¿Alguien en biología acá que me ayude? Canis canidae es el perro, si no me equivoco, ¿sí? Y el Canis lupus es el lobo, y son del mismo género, pero de especie distinta. Estudié en la secundaria eso. Así que son del mismo género, son la misma familia, pero especies distintas. ¿Ok? Francis Schaeffer, un autor muy bueno, desconocido de la mayoría de nosotros, cristiano, escribió un libro que se llama El Dios que interviene. Hace poco tiempo atrás, en el año 68. Y él habló sobre la modernidad y dijo lo siguiente. Él aborda la relación entre la filosofía, el arte y los productos de consumo en el Dios que interviene. Y analiza cómo el pensamiento moderno, al perder su noción de verdad absoluta, afecta a toda la área de la cultura, desde la filosofía, el arte, hasta la vida cotidiana y el consumo. ¿Qué quiere decir Francis Schaeffer en su obra, entre tantas cosas? Que la gente no piensa filosofía, la gente come filosofía. Porque la filosofía es algo difícil para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no filosofa, la mayoría de la gente no piensa.
¿cómo era? Arguye, ¿no? La razón de las cosas, lo que es la realidad. Se le presenta la realidad y él come o no come, prueba o no prueba, rechaza o recibe. Y lo que Francis Schaeffer propone es lo que la filosofía es pensada por algunas cabezas, esas cabezas producen arte y legitima el consumo del objeto que es la filosofía en sí misma. Ejemplos, Francisco, vayamos a los ejemplos. ¿Sí? ¿Qué reconocen de esa diapositiva? El spinner. Muy bien. ¿Qué más reconocen esa imagen? El spinner. El spinner. El grito. El grito. Sí. Intensamente. El de abajo, ¿qué aparece? ¿Qué parece ser? Preocupado. Abrumado. Sí. Estresado. Estresado. Sí. Angustiado. Sí. Angustiado. Sí. Bueno, ahí tenemos una idea de la sociedad angustia, ¿sí? ¿Sí? Que el mundo vive en una angustia existencial. Uno puede no tener deudas, no puede no tener enfermedad, no tener nada que le preocupe y de hecho está preocupado, ¿sí? Porque cree que le falta algo que no sabe lo que es. ¿Por qué el spinner representa angustia? El spinner cuando salió, ¿no? Salió como un elemento para tranquilizar a niños con capacidades diferentes. ¿Sí? Era un instrumento de tranquilizar, o sea, para tranquilizar a los chicos. Los chicos estaban ahí todo el día, ¿no? Y ahí algún influencer agarró y empezó a hablar que eso me desestresa, me ayuda, ¿no? Y ahí, boom, se hizo un boom. Un spinner que cuesta hoy no sé cuántos mil pesos cuesta, llegó a costar 50.000 pesos, 100.000 pesos. Y después todos tenían y después ya nadie quería más. Y seguramente en su casa hay uno o dos ahí escondidos, guardados en algún lugar. Porque ustedes mismos querían tener un spinner en su momento. Pero el spinner era un instrumento para combatir la ansiedad. Porque si hay una cosa que los filósofos han reconocido, que vivimos en una sociedad de ansiosos, de la ansiedad, de la angustia, una angustia que no está relacionada a nada real. Uno puede estar angustiado por un dolor, ¿sí? El dolor no es concreto, pero es medible, ¿no? El dolor una persona está lastimada, está enferma, ¿no? Hay umbrales de dolor. Pero la angustia, y el spinner resolvía ese problemita de la angustia de la gente, ¿sí? Después la gente coleccionó, todo se desvirtuó un poco el spinner, se transformó en un producto, pero la angustia generó un producto que fue consumido según su intención, ¿sí? Veamos acá una otra diapositiva. ¿Vieron eso? ¿Quién vio la escultura que es mencionada en esa foto? La pintura, escultura, la obra de arte. Roban cada tanto eso. ¿Ah? La suelen robar de los museos. Cada tanto. Ah, le roban. Bueno, ahora le roban. Pero fue una obra de arte. Alguien agarró una banana, le puso en la pared una cinta y le dijo, cuesta $10 millones. El tema es que quedó en el museo años hasta que apareció un chino con mucha plata y compró la obra de arte. ¿Y qué hizo? Comió la banana. ¿Sí? Pagó $10 millones, no sé cuánto fue, pero fue una millonada. Y hizo lo que tenía que hacer con la obra. La consumió. ¿Sí? Porque esa es la intención de la obra. ¿Sí? Eso es una obra postmoderna. Porque la banana en la pared no genera la sensación de bello, que es una de las cosas que vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar, miren ustedes, ya adelanto. En estas charlas vamos a hablar de teología, filosofía, arte,
antropología, mitología, todo eso va a aparecer mezclado porque ese es nuestro mundo, el mundo postmoderno, ¿sí? Entonces ese hombre, ¿qué hizo? Él compró y hizo lo que tenía que hacer. La banana no era para estar en su casa colgada en una pared, era para ser consumida. El arte en el mundo postmoderno ya no es un objeto de admiración, sino de consumo. ¿Sí? Pasa el micrófono para él. Y ese es uno de los aspectos que vamos a estudiar un día por separado, el consumo. Usted dijo que ahí está la filosofía, arte y consumo. ¿Cuál sería la filosofía ahí? Que una sociedad, la sociedad, el placer está en el consumo. La existencia del hombre postmoderno está en el consumo. Consumo, luego soy. Antes uno decía, pienso, luego existo. Hoy el hombre postmoderno dice, consumo, luego soy. Consumo y soy. Porque si no consumo, no soy. Ah, Francisco, ¿usted está afirmando eso? No estoy afirmando, yo no creo en eso. Pero lo que nosotros vemos. Gente que va a un local de ropa y compra un par de medias, pone una bolsita de marca y sale a pasear por la calle. Para mostrar que compró en ese lugar un par de medias. Porque lo que importa ahí es consumir. Porque cuando consumo yo soy y soy visto. Soy percibido. Yo me autopercibo cuando consumo. Es el hombre posmoderno. Es el ser posmoderno. En la época del hombre de los tiempos bíblicos no había moda. No había Chanel. Era la oveja y la lana y de ahí se trabajaba. Después de un mes tenía un abrigo. Es todo un proceso, ¿no? Y después con 10 abrigos cambiaba por, no sé, otra cosa. Sí. Una pregunta, usted decía esto de los spinners, la ansiedad y cómo sería esa incomodidad o angustia y demás. Por ahí nosotros entendemos que hay una sensación de vacío en el hombre y que por ahí quizá, no sé, cuando usted mencionaba eso de los spinners y más angustia, ansiedad y todo eso, uno entiende que es la ausencia de Dios. Si esa es una cuestión de la modernidad, ¿cómo era antes? O sea, ¿qué se puede deducir de antes? Porque si esa necesidad del hombre llevaba a que se aparezca esta necesidad del consumo y demás, ¿cuál era la cuestión antes? ¿O no había problema antes? ¿O no había un vacío en el hombre? Muy buena pregunta. Hoy, cuando una persona siente un vacío existencial, ¿qué hace? Va y compra algo en una tienda, ¿sí? Una persona que no tiene Dios siente la misma angustia espiritual. Él siente una angustia espiritual, siente que le falta algo. Entonces él entiende, por estar dentro de esa pecera que es la posmodernidad, entiende, o la modernidad, como quiere llamar, que ya vamos a llegar a eso, que para resolver eso puede comprar algo y va a ser feliz por un tiempo, ¿sí? Entonces es un modo de acción, ¿sí? Yo tengo sed, pum, voy allá y cargo mi vaso de agua en el bebedero allá, en ese dispenser. Pero si yo tuviera ese mismo pensamiento en la época de los tiempos bíblicos, ¿cómo sería? Yo agarraba un cántaro, llenaba, bajaba al pozo, cargaba el balde, llenaba el cántaro, traía a casa y de ahí a casa ponía en un vaso, en una taza y tomaba, ¿sí? ¿Qué el hombre de la época de los tiempos bíblicos tenía? Tenía un Dios por ciudad. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía la gente de Éfeso? ¿Quién era la diosa de los efesios? Diana de los efesios. Era la diosa del lugar. Y era una diosa que tenía limitaciones y poderes. Y al lado había otro dios, en otra ciudad había otro dios. Y así cada ciudad había un dios distinto. Entonces la gente que hacía iba, si quería ofrendar algo a un dios, iba a la ciudad tal, o iba a otro lugar, o si era devoto a varios dioses, había un combo de dioses, una constelación de dioses, tenía su viaje su recorrido, y así uno iba. Pero ¿qué pasaba? Cada dios tenía su propia característica. Un dios era un dios de guerra, otro dios de la fertilidad, otro dios de la ciencia.
Entonces, ¿qué hacía uno? Vos te gustaba la ciencia, vos te dedicabas al dios Apolos, pero tu hijo nació enfermo. Vas a buscar otro dios. Y ahí agarraba a tu hijo y iba a la ciudad del dios que sana hasta la... ¿Entienden? Era otro tipo de resolución de problemas, ¿sí? Hoy la persona, si tiene ansiedad, compra un spinner, o tal vez ya no. En aquella época, si uno no tenía ansiedad, tenía problemas, y iba a los dioses según la especialidad de cada dios en cada lugar. Y ustedes, según lo que proponía ahí la cita, es empezar a filosofar, ¿no? Por lo menos lo que entendí. ¿Y ahí cómo sería? ¿Qué sería? ¿Cuál sería la contraparte a todo eso? ¿Sí? Lo que propone interesante Schaeffer es que detrás de un producto, de un consumo de algo, hubo una idea anterior. Una idea que buscó ser atendida en ese producto. Hoy la mayoría de los productos que consumimos son innecesarios. Pero hay una idea de que lo necesitemos, ¿sí? Me acuerdo una vez un señor que daba charlas en YouTube, que yo seguía sobre negocio y cosas así, decía que él fue a hablar a un par de chinos ahí en China, y los chinos empezaron a mirar el celular de él, y cuando terminaron la charla le preguntó: ¿por qué usted usa ese celular? Dice: porque resuelve mis problemas. Y los chinos dijeron: pero ese celular está ultrapasado, no se usa más ese celular. Pero a mí me resuelve, pero ese celular ya no se usa. Ya no se usa. O sea, los chinos dijeron para él más o menos lo que nosotros diríamos a alguien que escriba con pluma, ¿entendés? Mira, usted está escribiendo con pluma, ahora se escribe con virome. Ahora es todo con virome, no es más con pluma. Y ahora usted va a decir: pero la pluma me gusta, da estilo. ¿Entendés? Ven cómo la filosofía genera allá arriba, gente que no está acá en América, piensa, crea el producto y nosotros vamos y ¡pum! Eso dice Schaeffer, que la filosofía genera un arte y el arte legitima el consumo. Y el consumo es una de las características del hombre posmoderno, ¿sí? No sé si contesté su pregunta. Por supuesto que sí. Porque si entendemos que cuando una persona dice que consume porque consume, ¿será que el evangelio tocó ahí todavía? ¿Tocó? O si una persona prefiere, por ejemplo, tiene un amigo, una amiga suya, tiene un hábito de consumo desesperado, ¿no está demostrando por ese hábito una necesidad interior que puede llenar solamente Cristo? Entender la posmodernidad es cuestionar a nosotros mismos y cuestionar también aquello que queremos alcanzar, que es la intención de esa charla, que vamos a terminar con ello, ¿sí? Es pensar nosotros mismos, porque estamos dentro de ella. La antigüedad ya fue, no nos interesa como parte de la historia. La Edad Media ya fue, el hombre del Antiguo Testamento ya fue. El tema es el tiempo en que estamos viviendo, que no entendemos porque estamos dentro. Es como nosotros dentro de un auto. Estamos sellados, no sentimos el viento frío, vamos dentro del auto. Sabemos que estamos en movimiento, pero no escuchamos el viento como es realmente, no sentimos el viento como es realmente, no sentimos el mosquito que golpea el vidrio. ¿Entiende? Todo eso nosotros no sentimos porque estamos dentro. Y tenemos que entender qué es el mundo en que estamos. Para eso es esa serie de estudios, ¿sí? Vamos para la próxima. Muy bien. La próxima es sobre la modernidad, ¿sí? Hay un autor que se llama Francis Lyotard, ya no es Francis Schaeffer, otro Francis, ¿sí? Lyotard dijo que la modernidad ya pasó porque la modernidad en sí mismo ya pasó, porque la modernidad estaba basada en cuatro monumentos, 4 gigantes, 4
4 pilares que cayeron, ¿sí? El hombre moderno, no el hombre posmoderno, la mujer moderna, ya fue, quedó, ahora lo que tenemos el hombre, lo que está surgiendo es el posmoderno, porque el hombre posmoderno no cree en esos 4 fundamentos, ¿sí? Eso dice Lyotard, no dice Francisco, dice Lyotard. Pero es interesante saber, el hombre posmoderno no cree en el cristianismo, ¿por qué? Porque él no lo pudo percibir, ¿sí? Europa, por ejemplo, era un continente cristiano, ¿no es cierto? Cristiano. ¿Cuántas iglesias había allá? ¿Cuántos escritores había allá? ¿Cuánta gente cristiana había allá? Y hoy necesitan misioneros para predicar a la generación que no conoce. O quizás cree que conoce, pero no probó, ¿sí? Porque el evangelio también es prueba. Uno va y prueba. Y si uno prueba y no sabe el gusto, uno cuestiona si realmente es válido o no. Es el tema de la conversión. La conversión pasa por el probar a Cristo. Es lo que Hebreos dice, el que probó el don celestial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó el europeo? El europeo no entendió la misma fe de Calvino, no entendió la misma fe de Lutero, no entendió la misma fe ¿cómo se llama ese autor? Que mencionamos el inglés, John Stott. Entonces, él dice, si no, quizás no es. Entonces, el Lyotard dice que el cristianismo en Europa, por lo menos, no funcionó. El marxismo, aunque tenemos algunos hermanos que pueden ser más adherentes a esa filosofía, ¿no? Podemos llamar así. El marxismo prometió y no logró, ¿sí? Las ideas están, pero los resultados no están. Eso dice Lyotard, ¿sí? Porque la Rusia, la Unión Soviética, fue todo lo que el marxismo quería. Llegó hasta un auge y después cayó por su propio peso. Entonces Lyotard cuestiona eso. La razón también fracasó, según Lyotard. Porque nosotros venimos bien con la razón, bien, y ahí ¡pum! La Primera Guerra Mundial. 10 años después, ¡pum!, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y la razón? Antes de eso, la razón era lo que dominaba. ¿Y cómo pudimos llegar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? 2 guerras irrazonables. Las barbaridades que se hicieron en esas 2 guerras, en ningún momento de la historia hubo en tanta cantidad como en esas 2 guerras. Fue algo irracional. ¿Y qué veníamos? De siglos de racionalidad, de iluminismo, de filosofía, de antropología, de todo. Y explota esa barbarie. Volvimos a ser bárbaros, por así decir, en esas guerras, ¿sí? En la Primera y la Segunda Guerra. Y el capitalismo también Lyotard cuestiona, porque en el capitalismo existe la idea de que la riqueza va hasta que ella se licua a todos los segmentos de la sociedad y todos se hacen ricos. Bueno, para algunos sí puede ser, pero la riqueza de Europa, por más que Europa se hizo muy rica y Estados Unidos se hizo muy rico y China se está haciendo rico, ¿no? Esa riqueza no llega a todo el mundo, no llega a rincones como agua, como que queda contenida en cuencos, en fuentes y capitalizada y ahí adentro porque si llega allá no se pierde. Entonces Lyotard lo que dice es que el hombre moderno que tenía su fe en uno de esos 4 monumentos cayó, ya no cree en eso, ¿sí? Francisco, usted está hablando en contra del cristianismo dentro de una iglesia. No, estoy hablando de lo que Lyotard dice. El hombre moderno, según Lyotard, murió porque sus dioses murieron. Incluso Nietzsche dice, Dios está muerto. Dios está muerto. Porque Nietzsche, porque la Alemania en que él vivía, según él, no tenía Dios.
porque él veía barbaridades y no podía explicar cómo que un país que cree en Dios vive eso. ¿No? Entonces, eso es el hombre moderno, ¿sí? Próxima. Ahí no se ve muy bien, pero vamos a ver un videíto ahora, ¿sí? Creo que tenemos tiempo. Vamos a ver el video de tiempos modernos, ¿sí? Y vamos a hablar lo que es la modernidad, para separar lo moderno de lo postmoderno, para convencerles más que ustedes son postmodernos como yo. La película se llama Tiempos Modernos y él habla de la modernidad. ¿Sí? La modernidad está marcada por la industria, ¿sí? La industria donde todo es la máquina y el hombre pasa a ser parte de esa propia máquina que es la propia industria. Cuando Charles Chaplin se mete adentro del engranaje y sale, eso es una de las escenas más recordadas en el arte, en el cine, porque representa muy bien lo que el hombre se siente muchas veces, que está dentro de un engranaje. ¿Sí? Y ese engranaje lo tritura, lo lleva, lo usa y lo mueve y él está adentro, ¿sí? Y cuando no está adentro, quiere estar adentro, ¿sí? Es una cosa que va y viene, ¿sí? Bueno, es el hombre moderno. Y ahí yo puse, para destacar entre el moderno y el postmoderno, porque nosotros estamos en una zona de transición en los dos mundos. ¿Por qué? Francisco, usted no dice que somos posmodernos y por el tiempo histórico ya no somos modernos, somos posmodernos. Pero ¿por qué todavía somos modernos? Porque todavía quedan, de la misma forma que en la época de los romanos había gente en los tiempos bíblicos y había gente de la antigüedad en la Edad Media, y en la Edad Media hubo gente en la época, ¿entiende? Hubo transición. Nosotros estamos en un momento de transición. El momento de transición nuestro es del moderno al posmoderno. Algunos de ustedes son más posmodernos que modernos, otros son más modernos que posmodernos. ¿Y cómo lo puedo mostrar? Por esas ideas que voy a retratar acá. El hombre moderno, yo puse Gardel, ¿sí? ¿Qué tenía característica Gardel? ¿No? Era un artista, pero era un artista que se vestía como... ¿Cómo? ¿Cómo? Dale el micrófono y dijo una palabra muy buena. ¿Cómo se vestía Gardel, hijo? Yo le veo como pinta de empresario. Empresario, mira. Yo le veo porque así está la imagen. Yo le veo como empresario, pero no sé cómo se viste así en cuerpo completo. Muy bien. Gardel se vestía de traje, socialmente bien, ¿sí? Mi hijo, que es adolescente, dijo, como un empresario, ¿sí? Pero hijo, todos los hombres se vestían así en esa época cuando querían ir a un baile, cuando querían ir a un show. La gente iba a la iglesia así. Porque en esa época la gente está acostumbrada al uniforme. Porque en la industria la gente está uniformada para el trabajo.
Entonces, en esa época, estar uniformado representaba ser parte del grupo de trabajadores, tener la dignidad para hacerlo, ¿sí? Muy poca gente no usaba uniforme. Y Gardel, como artista, representaba una época y los artistas todos iban a sus espectáculos con traje y, por supuesto, si pueden, un sombrerito, ¿sí? Hasta hace poco tiempo también había artistas que usaban uniforme. Hoy, ¿cómo van los artistas? Van de una manera llamativa. Uno nunca sabe cómo un artista va. Los únicos artistas que usted siempre sabe cómo van, ¿quiénes son? Kiss. Kiss siempre va igual, ¿entendés? Kiss, ¿no es cierto? ¿Quién conoce Kiss? Kiss vos sabés cómo va, siempre va igual. Ahora, cualquier cantante, su ropa es un misterio hasta el día del show. Incluso en los eventos mundiales, ¿no? Su ropa es su expresión de ser, su individualidad. No hay más uniforme, ¿no? Por supuesto, nosotros hombres, como cuando nos vamos a casar o cuando vamos a un evento social, ¿qué nos dice a nosotros? Ropa formal. ¿Qué quiere decir? No vaya de rojo. Vaya con una ropa discreta, ¿sí? Así, ¿no? Pero la idea es eso, o sea, el hombre moderno creía en uno de los relatos, cristianismo, comunismo, ciencia o capitalismo. Decía el hombre moderno, yo pienso que, porque la razón todavía estaba presente, estaba dentro de una familia, una tribu, un clan. Yo soy del grupo tal, de la familia tal, de la empresa tal, del país tal y tal. ¿Sí? Yo pertenezco a, era analógico, ¿no? Su tecnología estaba enchufada a una pared, y etcétera, y etcétera. Gardel vivió esa realidad y nosotros, muchos de nosotros, todavía estamos más o menos ahí, pero nuestros padres más todavía, y ni hablar nuestros abuelos, ¿no es cierto? Son muy modernos. Pero ¿qué es el posmoderno? Ahí yo puse un personaje que usted conoce muy bien. ¿Quién es? Maratea, muy bien. ¿Sí? Hablen ahí micrófono ahí si quieren para que aparezca. Santiago Maratea. Santiago Maratea. Santiago Maratea. ¿Quién es Santiago Maratea, Marcos? Es creo que un influencer o un youtuber que recolecta dinero para ciertas ocasiones. Bien. Salvó a Independiente de la quiebra. Y sí, mandó también cuando se incendió en Corrientes, o sea, hubo un incendio, también juntó fondos para helicóptero, bomberos, todo eso. Exactamente. Ese joven hizo más que un Estado hizo. ¿Sí? Y el hombre moderno no hace eso. El hombre moderno, ¿qué hace? Va al Estado. Él está vinculado al Estado y todas sus expectativas están en el Estado. Entonces él va al Estado. Y al Estado tiene que responder. El hombre posmoderno no va al Estado. Él no cree más en el Estado. No cree. Él es el personaje, ¿sí? Yo siento que él no razona más. Él hoy siente, mañana no siente lo mismo, siente otra cosa. La razón ya no guía sus acciones. Él siente. Él no tiene pertenencia a un grupo. Él tiene redes. Que tienen seguidores, no tienen seguidores, pierde, gana. Fíjate ahora el arquero de Cabo Verde, que tenía, no sé, 500 seguidores, después tuvo 50 millones de seguidores. Tuvo más seguidores que toda la gente de su país, parece. ¿Entendés? Porque apareció en el Mundial. Es digital y etcétera. Es el hombre posmoderno que la mayoría de nosotros somos o estamos transformándonos en él. ¿Ven la diferencia? Y esas dos personas no son iguales. Son muy distintas. Ah, no me entiendo con tu abuelo. Por supuesto, tu abuelo es moderno y vos sos posmoderno. Ah, yo no me entiendo con mi hermano. Entonces vos sos moderno y tu hermano es posmoderno, ¿no? O no entendés porque no entendés mismo, no sé. La cuestión es que la posmodernidad es eso.
Es una ruptura con lo moderno, ¿sí? En el moderno todo era pensado hacia la industria, la fábrica, la razón, el Estado, el gobierno, la empresa, el uniforme, la seguridad, lo certero. Ya la posmodernidad es líquido. Y lo líquido, yo tiro acá, por ejemplo, acá es interesante. Acá es interesante. Si yo tiro acá, el sólido se rompe, ¿sí? No se recupera. El líquido también no se recupera. Pero... Haga la prueba. Hagamos la prueba. Pero acá tenemos las dos realidades, ¿sí? Cuando se rompe algo, es mucho más doloroso que cuando un líquido cae en el piso. Se limpia rapidito y ya se olvida ya. Ahora eso acá, si no limpiamos, genera problemas, ¿sí? Y nosotros estamos en ese mundo del moderno y del posmoderno, ¿sí? Muy bien. ¿Y de qué está hecha la posmodernidad? ¿Sí? Ahí la pregunta. Ahí sí vamos a la próxima. De 8 partes que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Que en 2018 nosotros simbolizamos en un pulpo de 8 brazos, ¿sí? Que tenía 8 brazos que nos envuelve nuestra mente y nos hace llevar a pensar de su manera. Podríamos cambiar la metáfora por una lente con 8 colores, no 2. Imagine que usted tiene unas gafas con 8 colores. Esos colores vamos a estudiar cada uno, que son el relativismo, narcisismo, consumismo, pluralismo, descartabilidad, que es todo descartable, ¿sí? ¿Cómo? También, por supuesto, ¿sí? De la misma forma que vos vas al súper y buscas una variedad de tipos de azúcar, ¿por qué no puedes buscar una variedad de sexualidades, de feminismos, de ideologías, de percepciones de una cosa? La gente quiere variedad, porque si no tiene variedad no tiene poder para elegir. ¿Cómo uno manifiesta el poder de elección? En la variedad. Si vos vas y tenés antes, vos ibas al supermercado y decías, ¿tenés aceite? El tipo, sí, tac. Ahora vos preguntás, ¿tenés aceite? Ahí te pone. ¿Y de girasol tenés? ¿Mezcla tenés? ¿De oliva tenés? Ahí esa capacidad de que usted tenga elecciones, está la pluralidad, que va desde el aspecto filosófico como idea y se manifiesta en el producto y en la variedad. Y cuando uno compra un aceite de oliva, se siente más empoderado que un aceite de mezcla. Más media, los medios, las redes sociales, vamos a hablar de eso. La anti-institucionalidad. Marateo, un simple ejemplo. Cuando hubo incendio en Corrientes, ¿qué hizo él? ¿Ah? Hizo una nota al presidente de la nación. Señor presidente, yo como influencer digo que usted tiene que apagar los incendios. Nada. Resolvió él con sus redes. No es institucional. Y el tecnologismo, que es la tecnología hoy como Dios. ¿Sí? Con todo respeto acá, señor robótica, ¿no? Pero la tecnología acá hoy es un Dios para mucha gente. Porque tiene la idea de omnipresencia, ¿no? Y la tecnología hoy tiene 2 aspectos que antes, cuando hablamos de 2018, no había tan fuerte, ¿no? Que en 2018 teníamos internet, pero ahora tenemos un nuevo elemento en la tecnología, que es la IA. ¿Sí? La IA que en 2018 no teníamos, así que va a ser bueno revisar ese tema desde la IA también, como un elemento casi divino. Hermanos,
comparto con ustedes un susto que le vi esos días cuando vino una persona y me dijo, pastor, esos días pregunté a la IA si debo hacer algo o no. ¿Y sabe qué me dijo la IA? Que tengo que hablar con una persona real. Que no lo hagas, pero si mejor consulte a una persona real. Ahora dice eso. Pero el tema es el consultar a la IA como un elemento de consulta. No como Wikipedia, pero una idea, tipo, ¿debo hacer o no debo hacer? Entonces vean cómo un elemento puede transformarse en algo importante, ¿no? Bueno, veamos ahora unos textos que están ahí. Próxima. Pregunta, hijo. No iba a hacer una pregunta, pero sí un comentario sobre la IA, y es que creo que todavía, como es muy moderno, o sea, es muy reciente la IA, todavía no se tiene la gente no tiene tanto una idea de cómo usarla o el uso responsable de la IA. ¿Sí? Más quería comentar eso. Los que hablen, por favor, use micrófono porque si no se pierde el registro de lo que estamos grabando, ¿sí? ¿Quieren comentar? Comenten. Eso enriquece la charla y me ayuda para las futuras. Creo que con respecto a la IA estamos ya, o sea, personalizando a la IA, o sea, tratándola como una persona cuando es una herramienta o algo muy parecido a un buscador. Y como dijo usted hace un ratito, o sea, de la personificación a la adivinación, a la divinidad o a creer que es una divinidad es un paso muy, muy corto. Muchas personas, justamente por eso el creador de ChatGPT se tuvo que básicamente lavar las manos diciendo que no tenía nada que ver, porque había personas que le consultaban si debía tomar una decisión o no, y una decisión fatal, no voy a decir cuál es, pero ya saben. Entonces sí, ya está ahí nomás las personas ya prácticamente lo consideran como una especie de divinidad o algo así. Una entidad. ¿Una entidad? Sí. Pásale, por favor. No, también decir que lo de la inteligencia artificial hace rato está, solamente que ahora es masivo y es una herramienta... ¿Ah? Sí, antes estaba aplicado, por ejemplo, en lo que es sistema de medicina y demás, ¿no? Se utilizaba, por ejemplo, para lo que es ¿no? Ecografía, ¿cómo se llama? Radiografía, se hacía un estudio y ya te tira, por ejemplo, alguna máquina antes, te tiraba un posible resultado, ¿no? En base a una recopilación de información que tenía cargada por medio de internet. O sea, la diferencia ahora es que está a disposición de la gente. Claro. Pero eso, a lo que voy es que hace rato que está. Bien. Vamos a leer unos textos bíblicos para que ustedes digan que no hablamos nada de Biblia. Vamos a leer algo de Biblia, ¿sí? Vamos a leer dos textos ahí. Uno es 1 Corintios 2, de 6 y 16. Y después Romanos 12, 1, 2. Estamos hablando de mente, mentalidad, ¿sí? Y tenemos que entender que el mundo en que estamos nos ofrece un tipo de mente de la cual nosotros tenemos que tener cuidado, porque es una mente condicionada a percibir la realidad como no es, cuando la realidad es otra y podemos solamente descubrir con Cristo, ¿sí? Vamos a hacer así. Son varios textos, ustedes pueden leer, la idea es leer todos ellos, ¿sí? 1 Corintios 2, de 6 a 16, cada uno puede leer un versículo y ahí va pasando, ¿sí? Y después vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. ¿Puede ser? Le va leyendo un versículo y va pasando. 1 Corintios 2, del 6 al 16. ¿Es lo que está puesto ahí o pueden leer en su celular, en su Biblia? Con micrófono para que suene. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria, final aún antes de que comenzara el mundo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? O sea, que el Espíritu nos revela no solo quiénes somos, no solo la propia realidad, pero los propios pensamientos de Dios. Y al hombre natural todo lo que percibimos es locura, como en el mito de la caverna, ¿no? Una vez que entendemos a Dios y nosotros nos damos cuenta de que percibimos algo nuevo, porque antes no nos damos cuenta. Percibimos que hay un Dios que antes sentimos que existía, pero no sabemos para qué lado estaba. Y ahora sentimos que está muy cerca de nosotros, que nos guía antes, durante y después de una acción. Alguien que nos transforma cada día, aunque nosotros no cooperamos muchas veces, ¿no? Alguien que está ahí y cuando leemos la Biblia hace eco en nuestra mente, ¿no? Mirá, eso que yo te estoy diciendo. Y las cosas que antes eran sombras pasan a ser con reales, aunque no estamos hablando acá ni de personas, ni de animales, ni nada. Estamos hablando de ideas profundas, que es el amor, que es el perdón, que es el olvido. Todo eso entendemos por medio del Espíritu Santo de nosotros y de su palabra revelada que nosotros al estudiar va a hacer eco con nosotros, ¿no? Es la percepción de una realidad y diciendo que hay una realidad que la gente vive distinta porque están dentro de otra mente, ¿no? Romanos 12, 1, 2, ustedes que están ahí atrás, por favor, van a leer cada uno un versículo. Romanos 12, versículos 1 y 2, uno lee el 1, después el otro el 2, ¿sí? Así participa también un poquito, ya que son nuestros cocineros, también. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muy bien. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. No conformarse, renovar acá. No es renovar acá. Uno piensa, me cambio acá y estoy renovado. No, está renovado es acá.
acá en las ideas que uno se renueva, no por afuera. Es bueno comprar ropa también, pero el cambio de indumentaria no cambia no demuestra tu esencia. Es un gran tema ese, ¿eh? Es un gran tema para hablar, ¿sí? La esencia se cambia el entendimiento, ¿no? No os conforméis, se usa para forma. Hay un molde, hay una forma de hacer las cosas que todos queremos que hagamos, y cuando nosotros decimos no, te miran raro, pero ¿por qué no? Si todos hacemos igual, tenés que hacer igual también. Romanos 12 y 1 Corintios 2 habla de ese cambio de mentalidad y la percepción real de las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso que el estudio es de la conciencia postmoderna a la mente de Cristo, ¿sí? Para cerrar, la próxima, por favor. Ahí puse, bueno, ¿alguien nunca usó anteojos acá? ¿Nunca usó? Marcos no usó, tampoco Dani, ¿sí? Acá. Bueno, ustedes tampoco usaron anteojos, ¿no? Bueno, cuando uno va al oculista, ellos te ponen esa maquinita ahí adelante tuyo. ¿Y qué hace esa maquinita para nosotros que usamos anteojos? ¿Ah? ¿Te calibra el ojo? No. Creo que se acabó la batería del micrófono ahí, ¿sí? Ves unas figuras. También vemos una figura, pero esa maquinita cambia las láminas adentro y te mide también tu nivel de miopía, ¿sí? Tu nivel de miopía, va poniendo, ¿ves mejor? No. Y ahora, ahora sí. Ahora con el otro ojo, ¿ves? No. Y ahora no. Y ahora sí. Bueno, ok. Ahí ya sabe la gradación de uno, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer en esta charla es mostrarle los niveles de posmodernidad que existen y ver cómo cada uno de ellos nos afecta de una forma u otra, ¿sí? Estudiar cada etapa, cada brazo de la posmodernidad y ver sus alcances en las personas que queremos evangelizar, ¿sí? Cómo eso les afecta, cómo eso les condiciona, cómo podemos llegar a ellos, ¿sí? Y en nuestras vidas, cómo eso afecta nuestra perspectiva de la realidad y de nuestra fe. Cada uno de las 8 cosas que yo mencioné afecta un área de nuestra fe. Ustedes no creen, pero les voy a comprobar eso en cada una de las charlas que vendrán a futuro. ¿Está bien? Ya hablando, por ejemplo, solo de una, por ejemplo. ¿Viste que yo hablé que Maratea cuando hizo por cuenta propia? No, hizo todo movimiento por cuenta propia. No fue al Estado. Autosuficiencia. Y el hombre hoy no busca iglesia. Él busca comunión con Dios directo. Prende YouTube en tu casa, pum, ora en casa, lee en casa, baja un curso en casa y todo en casa. No sé cómo hace la Santa Cena, si imprime en una impresora 3D y come, no sé. Pero hasta eso están pensando ya. Parece que hay ya, ¿entendés? El tipo congrega en casa. Él, la señora, el hijo, imprime en la impresora 3D el pancito y come. Entonces ahí vemos una crisis de institucionalidad presente también, ¿sí? No, Maratea no es cristiano, pero demuestra, no sé si es, pero lo que demuestra es que el hombre de ahora no cree en las instituciones, no cree en la iglesia, no cree en la familia, no cree en la escuela, no cree en nada. Todo eso es moderno, ya fue. Él no cree en eso, él cree en sí mismo. Es un hombre o una mujer empoderado. Voy a leer algunas otras frases para finalizar y voy a pedir que ponga el video último que está preparado ahí, que es la siguiente. De un gran predicador, hombre de Dios, Dr. Guinness, en el año 89 dijo lo siguiente: la modernidad o la civilización mundial emergente representa la mayor gran oportunidad y el mayor gran desafío que la iglesia jamás enfrentó de los tiempos apostólicos. No está fácil evangelizar hoy, es más difícil.
Porque aún no iba antes, como iba allá a los hermanos, hablaba en contra del Dios del árbol, y el Dios del árbol perdía para el Dios cristiano. ¿Sí? Ahora uno va y dice, ¿qué Dios? ¿Existe Dios? Yo no creo en Dios. Dios murió hace 100 años. Según Nietzsche. Sousa dijo, para que veamos aquello que no es tan obvio y que nos prepare para el enfrentamiento de la realidad, que no puede ser definida como un enemigo, pero que amenaza a la iglesia del futuro. Y yo digo hoy, porque quien dijo eso dijo en 1998. ¿Quién nació después del 98? Levante la mano. ¿Después del 98? Después del 98. Ahí está. Bueno, él lo dijo eso en 98. ¿Sí? La iglesia del futuro es ya la iglesia de hoy. Entonces la modernidad, gente, es el agua en donde estamos metidos, sí, pero no es la realidad total. Y esa realidad nos condiciona muchas veces a ver las cosas como es. ¿Ustedes ya vieron algo debajo del agua? De agua para afuera, ¿ya miraron? Dentro de la pileta mirando hacia afuera, ¿ya miraron? ¿Es como estar afuera? No. Cuando uno está afuera, uno ve la realidad de afuera. De adentro del agua, uno no ve el exterior. El problema es que a veces uno cree que lo que está adentro, lo que uno ve desde afuera, es la realidad. Con el video, después del video, que es un poco terrorífico, para los que no vieron va a ser terrorífico. Después de ese video, no, vamos a hacer así. Vamos a orar para finalizar la charla de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Y después de la oración veremos el video y ya vamos a bajar para comer. Ya está, ¿no? Muy bien. Oramos. Señor Dios, te agradecemos, Padre, por esa primera parte, la parte introductoria sobre el tema de la posmodernidad. Que el Señor nos ayude, Dios, a estudiar ese tema con seriedad, aunque no nos interese mucho, porque estamos metidos en ese tema. Estamos metidos en la posmodernidad. Pensamos que el mundo siempre fue así cuando recién es así. Y entendemos el mundo, Dios, desde nuestra propia perspectiva, cuando en verdad es muy limitada. Y además muchas veces entendemos desde una perspectiva que no alcanza a nadie, porque tampoco estamos preocupados de entender al otro. Ayúdanos, Dios, a entender tanto al otro como a nosotros mismos, y así cumplir el rol, oh Dios, verdadero de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Muchas gracias, Dios, por ese estudio. Y dice también tanto la comida que vamos a compartir ahora, como aquello que trabajaron para que nosotros tengamos que comer hoy. Muchas gracias, Dios, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. La píldora es para un programa de rastreo, diseñado para interrumpir tu señal portadora para determinar tu ubicación. ¿Qué significa? Significa abrocha tu cinturón, Dorothy, porque de Kansas puedes despedirte. Tulu. ¿Nunca has tenido un sueño, Neo, el cual sientes que es real? Y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños del mundo real? No puede ser. ¿Ser qué? ¿Ser real? Está reproduciendo. Hay poco. No, aún nada. Está helada. Helada. Tank, necesitaremos una señal. Fibrilación. APOC, ubicación. Ya casi lo ubicamos. Entrará en paro. Lo tengo.
Ahora, Tank, ahora. Bienvenido al mundo real.